Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un ejemplo de tiro vertical y vamos a hacerlo primero sin fricción y luego considerando la fricción del aire. Para ello vamos a ver un ejemplo más o menos de la vida común en la que tenemos una persona que está parado junto a una casa de 2 niveles, va a lanzar una piedrita a la ventana de la planta alta y esta ventana está aproximadamente situada a 5 metros de altura. Dato curioso que vamos a considerar para el problema, pero sí es de la vida real. Si estás lanzando a un segundo piso y la distancia es más o menos es de 5 metros, desde la altura de la mano, el punto más alto que alcanza la mano del lanzador hasta el punto donde impacta, son 5 metros, entonces lo lanzó en una velocidad promedio de 10 metros sobre segundo. Y eso es algo como que se puede considerar igual si haces un lanzamiento de fútbol americano o cualquier tipo de lanzamiento donde alcances una altura exactamente 5 metros, corresponde a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Bueno, para cuando hagamos ahorita la parte de la fricción, la aceleración debido a la fricción, que es la aceleración debida a la fricción, o mejor dicho, la desaceleración, va a ser igual a menos 0.0002 por b cuadrada. Entonces vamos a considerar ahorita que entonces la velocidad al cuadrado, la desaceleración debida a la velocidad va a ser respecto a la velocidad al cuadrado. Y entonces en el primer ejemplo nada más lanzamos la piedrita desde la mano, desde la parte más alta de la mano hasta donde llegue a impactar con la ventana y no consideramos la fricción. Para el siguiente ejemplo entonces la piedra va a estar disminuyendo su velocidad debida a la fuerza de fricción, la cual es igual a la aceleración debida de la fricción por la masa. Pero ahorita nada más vamos a estudiarlo hasta nivel aceleración. Y bueno, para ello necesitamos una fórmula donde podamos incluir la fricción. Entonces vamos a partir de esta ecuación, vamos a primero tomarlo sin fricción para ver qué altura alcanzaba, suponiendo que está lanzando a esta velocidad inicial. Vamos a integrarlo esto. Lo voy a integrar ahorita sin meter números para que vean cómo al no considerar la fricción caemos en el caso de la ecuación de tiro vertical que se maneja más comúnmente. Para ello, entonces, como la aceleración no depende de la velocidad, pasa al otro lado multiplicando y queda así. La aceleración por la derivada de la distancia, de la posición mejor dicho, es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. Y entonces podemos integrar. Y entonces esto lo vamos a integrar desde una posición, desde una posición que es la altura inicial, que es h0, que va aquí, h0, hasta una altura h, hasta una x igual con h, y la velocidad igual, desde una velocidad inicial hasta que impacta, bueno, empieza, vamos a decir ahorita no tanto que impacta, sino que si fuera como un tiro vertical, entonces aquí empezaría a descender, pero aquí en realidad impacta en la ventana, hasta una velocidad final. Entonces, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Entonces, la integral de esto queda aceleración por h menos h0 es igual, b por la derivada de b es igual a un medio de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y ya nada más despejando, bueno, simplificando un poco más, casi siempre la altura inicial es cero. Entonces, nosotros, bueno, vamos a pasar también este valor para acá y entonces queda 2 que multiplica a la aceleración por la altura es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y de aquí es donde sale la famosa fórmula: velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la posición, bueno, por la distancia recorrida. Y bueno, entonces, este es el caso completamente sin fricción. Entonces, ¿cómo quedaría? La velocidad final siempre en el punto más alto de un tiro es cero. Por ejemplo, si yo lanzo este gis, llego más o menos por aquí, y en el punto más alto exactamente,
la velocidad es cero, porque primero la velocidad es positiva, empieza a descender la velocidad hasta que llega a cero y luego empieza a ser negativa, empieza a aumentar la velocidad, pero con signo contrario a como tenía antes, y entonces empieza a descender. Entonces la velocidad en el punto más alto siempre es cero en un tiro vertical. Y entonces, de aquí ya nada más despejamos la distancia, que va siendo la altura que recorre. Entonces, lo pasamos para acá y queda menos 2 veces la aceleración por la altura es igual a la velocidad al cuadrado. Ahora, en estos casos, como la velocidad y la gravedad son contrarias, la velocidad va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, entonces a la gravedad se le considera negativa. Entonces, la altura es igual a velocidad final al cuadrado, todo esto sobre menos 2 veces la aceleración, que en este caso es únicamente igual a la gravedad. La aceleración por la gravedad. Y entonces, ya nada más acabando, sería la velocidad al cuadrado, que dijimos que era 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Todo esto sobre menos 2 por la gravedad, la consideramos negativa, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya no se ve. Ahí está. Entonces, seguimos. Entonces, 10 al cuadrado son 100. Metro al cuadrado, segundo al cuadrado, queda segundo cuadrado, todo esto menos por menos da más, 2 por 9.8 es igual a menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Segundos cuadrados con segundos cuadrados se anulan, este metro con este cuadrado también, y ya nada más me sobreviven los metros. Y 100 entre 19.5, quedamos que era positivo, porque es menos por menos. Entonces 100 entre 19.6 es igual a 5.1 metros. Y ese es entonces el resultado de la altura a la que llegaría ya sin fricción, bueno, sin considerar la fricción. Ahora vamos a hacerlo considerando la fricción. Al tomar en consideración la fricción, la altura debe ser menor. Entonces tomamos en cuenta este factor de la desaceleración debida a la fricción. Entonces, ya la aceleración completamente queda, como la velocidad va subiendo, la gravedad va hacia abajo y esta también se está oponiendo. Entonces, la aceleración en conjunto que tenemos aquí, esa aceleración es igual a la desaceleración debida a la fricción menos la gravedad, porque también va hacia abajo. Y entonces la aceleración va a quedar como menos 0.002 b cuadrada menos 9.8. Esta es la aceleración. Y entonces esta, al sustituirla aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces sería menos 0.002 b cuadrada menos 9.8 es igual a b por la derivada de b, todo esto entre la derivada de la posición. Entonces, la única que es independiente a todo esto es esta. Todo tiene como factor a la velocidad. Entonces, esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y entonces queda dx es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad, todo esto entre menos 0.002 b cuadrada menos 9.8, que va siendo la gravedad. Y ahora sí, volvemos a integrar. Nuevamente vamos a tomarlo desde un x igual con 0 hasta una altura h. Y entonces aquí ya nada más nos va a quedar la altura cuando integremos esta parte. Y lo vamos a tomar desde una velocidad de 10 metros sobre una velocidad inicial con 10 metros sobre segundo
hasta una velocidad final igual con 0. Perdón, una falla técnica. Con una velocidad igual con 0. Y bueno, entonces, ya nada más simplificando un poquito esto, queda la altura es igual, bueno, a esa integral. Entonces, pues sí, bueno, yo creo que antes de hacerlo tengo que simplificarlo un poquito, se ve muy horroroso. Esta cosa que está aquí abajo lo voy a llamar U. U. Y U vale menos 0.002b cuadrada menos 9.8. Entonces, ¿qué pasa si derivo U? ¿Cómo queda la derivada de U? Entonces, la derivada de U es igual a menos 0.004b por la derivada de V. Y ya, porque esto es constante, entonces en la derivada se anula. Entonces, si yo despejo B por la derivada de B, ¿y por qué quiero despejar esta parte? Pues porque lo tengo aquí arriba. Entonces, despejando quedaría B por la derivada de B, bueno, de V es igual a la derivada de U entre menos 0.004. Y entonces voy a sustituir esto, que B por la derivada de V es igual a la derivada de U entre 0.004, y toda esta parte de abajo es U. Y lo voy a poner aquí en esta parte. Entonces, la altura queda como bueno, esta se queda integrado, nada más quedaría la altura. Esta parte queda como ay, es que ya no se alcanza a ver, como la derivada de U menos 0.0 entre menos 0.004. Entonces queda la altura es igual a la integral de la derivada de U entre menos 0.004, todo esto entre lo que había acordado aquí, que U era igual a todo esto que está aquí abajo, entonces queda así, todo esto sobre U. Todo esto sobre U. Y así es como lo puedo integrar más fácilmente. Todo esto, está dividiendo y es una constante, la puedo sacar. Entonces la altura que va a alcanzar es igual a menos 1 entre 0.004, que multiplica la integral de la derivada de U sobre U. Esto evaluado obviamente desde una U0 hasta una U. Y bueno, entonces ya que tengo eso, bueno, la inversa de eso son 250. H es igual a menos 250, que multiplica al logaritmo natural de U final, perdón, este es U final, entre U inicial. Sí, ¿y esas quiénes son? Bueno, pues son las mismas, nada más que es la misma que habíamos puesto aquí, que es este valor, nada más que en vez de tomar la U, pues ya sustituimos velocidad inicial y velocidad final. Entonces, la H, la altura, es igual a menos 250, que multiplica el logaritmo natural de U final, que es menos 0.002 por la velocidad final al cuadrado menos 9.8. Todo esto sobre U0, o sea, la inicial, y queda exactamente igual, nada más que en vez de B va a quedar B0. Entonces es menos 0.002 velocidad inicial al cuadrado menos 9.8. Ahora, quedamos que la velocidad final es 0. Entonces ya nada más nos queda este término, el 9.8. Y la velocidad inicial era 10. Entonces 10 al cuadrado son 100. Y 100 por esto menos 250
por el logaritmo natural de menos 9.8 sobre 100 por esto queda menos 0.2 menos 9.8. Bueno, pues todo es negativo, entonces todos los negativos se cancelan y ya queda finalmente positivo. Y bueno, vamos a desarrollarlo un poquitito más. Entonces la altura es igual a menos 250 por el logaritmo natural de 9.8 sobre 0.2 y 9.8 son 10. Entonces esto es igual a menos 250 por el logaritmo natural de 0.98. Ay, casi no cabe. 0.98. Y bueno, entonces ya finalmente para terminar, el logaritmo de 0.98, logaritmo natural de 0.98 por 250 es igual a menos 0.0202. Bueno, siendo más exacto sería 0.2 y esto es por 250 menos con menos da más y esto es igual a 5.05 metros. Comparándolo con el anterior, con el resultado anterior que casi se salvó nada más de milagro porque iba a ocupar ese espacio. Ay, no se ve. Que era de 5.1 metros con el que acabamos de obtener que es 5.05 metros. Entonces vemos que con fricción alcanza 5 centímetros menos la piedrita. Bueno, ya considerando ya todos los factores. Recordemos que como este es 0.98, 9.8 entre 10 es 0.98. Como ese número es menor a 1 y por cierto es muy cercano a 1, entonces este valor es muy pequeño, pero como es menor a 1 es negativo. Y entonces por eso este es menos, con este menos ya da positivo el resultado. Y es por eso entonces que ya, bueno, ya es como queda así ya el resultado expresado en metros. Y bueno, aquí ahorita pues no se ve mucha diferencia. Si hay 5 centímetros pues, con fricción o sin fricción, sí. Pero son 5 centímetros de 5 metros. O sea que estamos hablando de la centésima parte. Porque son 5 centímetros de 5 metros es la centésima parte. Entonces estamos perdiendo el 1%. Entonces si ya lo trabajamos con velocidades mayores, tenemos que estar considerando que la pérdida va a ser mucho mayor al 1%, porque la velocidad hace que entre más alta sea la velocidad, mayor es la pérdida debido a la fricción. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias.